Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes 8 de agosto del 2025, con 25 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, ¿qué tenemos para compartir con ustedes? Hay informaciones producidas por el presidente, hay informaciones producidas por acontecimientos que se generan en nuestro país, que a veces uno dice, pero este Macondo es un caso. Ahorita nos explicaremos más adelante. Entonces, hay mucha información económica, el panorama está un poco, en cierto modo, convulso. A nivel internacional también hay una profusión de informaciones, lo que habíamos hablado ayer de Trump, Putin, Zelensky, Ucrania, Israel. Muchas cosas en la coctelera, el tema de Estados Unidos, la redefinición de los condados para cambiar las reglas de juego para las elecciones de medio término del 2026, el tema de Epstein, los aranceles de Trump, y todo eso está bastante enmarañando el panorama. Designaciones de Trump, cancelaciones de funcionarios en el gobierno federal, reuniones de control de daños para ver cómo se cambia la narrativa con el tema este de Epstein. Y es la única vez que yo he visto en mi historia que le tengo dando seguimiento a Donald Trump que no ha logrado salirse debajo de las ruedas de la patana con ese caso. Lo persigue, él acusa a Titirimundi, se inventan miles de cosas. Ayer le decía que hay quienes se dicen que hasta los arancelazos esos para allí, para acá, que suena bonito porque parece ramalazos. Los ramalazos arancelarios, los arancelazos esos que anda por allí, por acá, que también, y lo de Putin, y las sanciones aquí y allá, en muchos casos sin ton ni son realmente, buscan en cierto modo desviar el tema, cambiar la narrativa, porque realmente es, de nuevo lo repito, lo han analizado en otros escenarios, muchísimas personas que estudian la política internacional. La primera vez que uno ha visto a Trump enredado en las patas de los caballos con un tema comunicacional, porque siempre ha sido él, aún siendo candidato, se tiene una habilidad enorme. Es un hombre de la televisión, es un hombre, acuérdense aquello con The Apprentice, y eso lo catapultó y le dio dinero, porque cuando estaba en baja por ahí fue que lucró. Y ha logrado mantener la primacía en lo que son las primeras planas y las discusiones, y él es que pone las narrativas, aún en la oposición. Tiene definitivamente que reconocerle esa habilidad. Esa habilidad. Pero bueno, ahí ahorita entramos. Aquí, como les decía, hay temas que surgen caen como del coming from nowhere, como se dice en inglés, vienen del cielo raso, aparecen. Ahí apareció un grupo. Usted mire, usted tiene derecho a a tener la predilección sexual que le parezca, siendo adulto. Usted es gay o homosexual, usted es lesbiano, usted es feminista, usted es lo que sea, usted es liceísta, usted es escogidito, usted es aguilucho, usted es del NACO, usted es de Mauricio Báez, usted es de los Yankees, de Boston. Usted puede ser lo que usted guste. Y el derecho ajeno es la paz. Y uno está obligado a respetarlo. ¿Por qué tengo yo que inmiscuirme, usted siendo una persona adulta, en su predilección sexual? Ahora, lo que usted no, y ustedes, por lo general, y estoy haciendo esta crítica de manera objetiva, sin apasionamiento. Cuando usted ve a una mujer caminar, usted la ve, va normal. Cuando usted ve a un homosexual, un gay de eso, caminando, quieren muchos obviamente, quieren aparentar más mujer que las mujeres, ¿verdad?
exigen derechos, que les respeten sus derechos, que les respeten, hacen sus carnavales, sus cosas, pero entonces le quieren meter a uno, entre ojo, boca y nariz, sus cosas. Siempre nos opusimos y de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo con Donald Trump es lo de en los excesos que cometieron los demócratas en muchas de sus políticas a nivel internacional, a nivel interno, y los TRAN y las que sé yo qué, y lo LGTBQ, FJS, todas esas cosas, ¿verdad?, que uno puede señalarlas, pero lo peor de todo era el adoctrinamiento de querer influir en los niños, en las escuelas, unos libros con unas cosas todas raras ahí escritas. Pero usted tiene todo el derecho, siendo adulto, a tener la predilección sexual que le parezca. Ahí no nos vamos a meter eso. Usted es libre albedrío. Pero usted lo que no tiene derecho es a meternos a nosotros, a querernos influir, y a los mayores y adultos, no hay problema, porque ¿qué importa que tú vengas a decirme? Pero a los niños, entonces ahí sí nos opusimos, nos hemos opuesto permanentemente. Entonces, resulta que hay una persona que una vez en un colegio de esos privados tuvo un escándalo por unas cosas que se dieron cuenta en un video. Ella es lesbiana y influyendo en los niños con unas poesías, unas cosas raras, y obviamente eso no debe ser permitido. Pues esa misma persona, según me informan, y se arma, por lo que le digo que aquí las cosas aparecen del cielo raso y se arma un rebú. Estas mismas personas, y la persona esa incluida, que es escritora, que es poeta, que todo lo que eso está bien, no hay ningún problema con eso, han redactado yo lo llamaría parodia, porque sí, que el himno lésbico dominicano, y han agarrado el himno nacional y lo han alterado para vender y promocionar sus cosas lésbicas, no existe esa palabra, lésbicas, violando la ley, la Constitución, y ofendiendo la esencia de la dominicanidad, porque no solamente que tenemos los pro-haitianos aquí adentro, y que entonces tenemos unos desaprensivos que por sus ofuscaciones mentales, sus delirium tremens, no comprenden lo que es el respeto al derecho ajeno. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted no puede ofender ni violar mis derechos. Ustedes tanto que exigen respeto, derecho, que el código, que no se permanezca, pero ellos no respetan a los otros. Y esa es una constante. Cuando digo ellos, generalizo por supuesto, pero no tiene que ser así. Entonces, esto ha generado un escándalo mayúsculo, con razón, y con razón. Una vez hubo un artista que hizo algo parecido y le metieron un mes recogiendo basura allí en la Plaza de la Bandera. Hay gente que dice que esto le pasó un año. Entonces, bien, esas personas hicieron eso. Juan Pablo Uribe, el amigo Juan Pablo, de Efemérides Patria, dice que va a tomar acciones legales contra el colectivo LGBT, que sustituyó la cétara del himno nacional, ante el ultraje que sufrió el símbolo patrio. 100%, es verdad. Ultraje. Como una loca que se llama Toshiba por ahí, que una vez se fue ahí a la Virgen, allá en la Virgen, a tirarse fotos allá en la Virgen, en Jarabacoa. Una loca famosa que anda por ahí, gran cosa. Una que quería comprar apartamento y la gente le decía, eso es pájaro, no me lo monten aquí. Váyase a vivir por allá, usted no es eso, usted siga su cosa por ahí. Podrá tener dinero, pero no tiene clase. Y aquí no va a vivir. Bien, entonces, dice Juan Pablo Uribe, ultrajar el símbolo patrio, ellos exigen derechos, pero no cumplen sus deberes. Totalmente de acuerdo. No tienen el mínimo y elemental sentido de la decencia. Así es. Entonces, no pueden ser maltratados los símbolos patrios y seguir impunemente. Una violación a la ley 2010 del 19 y a la Constitución. El artículo 39 en el numeral primero considera como ultraje al himno nacional cambiar la letra, el tiempo musical y todo lo demás, pero la letra específicamente. Pena de 3 meses de prisión y una multa de tal y tal. Poco me lo hallo.
Y el Instituto Duartiano también condena la alteración del himno y dice que va a tomar acciones legales. Ya andan por ahí pidiendo excusas y disculpándose porque en este país todo es así. Metemos la pata hasta aquí, si lo dejan, obviamente, pues siguen por ahí. Entonces, dice el Instituto Duartiano que es un grave delito contrario a la Constitución y una afrenta directa a los símbolos patrios, y que van a formalizar una denuncia ante el Ministerio Público. Yo supongo que si hubiera estado doña Miriam ahí, que una vez permitió, le dijo a los fiscales, que si una gente, ¿se acuerdan cuando estábamos con estas mismas discusiones? Que si una gente llega y dice, yo soy un caballo, y se sienta ahí y dice, ¿cuál es su sexo? Yo soy un caballo. Dije que había que aceptarle esas cosas porque ella también andaba en esas ofuscaciones. Entonces, ahí está, de que el himno lésbico dominicano. Usted puede ser lo que usted quiera, eso a mí me da trepito y a la mayoría de los dominicanos le da trepito. Lo que usted no puede es venir a meterle a uno entre ojo y boca y nariz. Que paguen. Miren, eso es por un lado. Por el otro, hay en béisbol, y lo he mencionado en otras ocasiones, un término que dice, no se puede correr más que la pelota. Jugamos pelota de niño, pues yo solamente de niño jugué béisbol. Después ya así grande, basquetbol. Pero hay esa frase, uno conoce. Aquí todos sabemos mucho de política y de pelota. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces hay una frase que dice que no se puede correr más que la pelota. Y eso es algo como que no se, en los funcionarios públicos no se puede extralimitar uno, no puede querer como querer abarcar, el que mucho abarca poco aprieta. Y el que mucho habla, mucho yerra. Son cosas del sentido común, de la sabiduría popular, de las cosas que uno va aprendiendo en la vida. Miren, yo no me refiero, yo siempre fui muy crítico del amigo Chus Vázquez, a quien conozco, trato afable, donde quieran saludar, un saludo muy, muy amable. Siempre lo critiqué desde por lo menos el segundo año y le decía al presidente, así como le dañó Fulcar sus 2 años de la gestión en educación, así le está pasando con Chus Vázquez en Ministerio de Interior. Muchas cifras, mucha estadística, puro bla, bla, bla. Y cerró lo colmado y que si eso era lo que... ¿Te acuerdas? Había muchas cosas. Y estoy diciendo eso, pues, y lo dejó ahí 4 años. Después, cuando quitan a Faride del Senado para las elecciones y ponen a Guillermo Moreno, sí, que pierde también, entonces a Faride la designan ahí en el Ministerio de Interior. Y Faride se mueve mucho, es su naturaleza, aparece aquí, aparece allá, los policías andan por ahí haciendo y deshaciendo, llevándose bocina, haciendo muchas cosas. Bueno, con eso de que no se puede correr más que la pelota, me estoy refiriendo a acciones, cosas que le pasan realmente a la Faride, como hay un video muy humorístico de que un tipo que le preguntan de Faride dice tal cosa. Dice Faride, manita linda. Le dicen, no, es una mujer. Ah, manita linda, porque pensaba, un loco ahí. Me refiero a eso porque hay muchas cosas. Pero la última y por la cual quiero señalarlo, y por parecido a lo del himno, esto y lo LGTB, es lo que ha provocado que la Junta Central Electoral tenga que darle un rapapolvo, como decimos aquí, a la propia Ministerio de Interior, a Faride, porque ahí salieron declarando que los notarios y el ministerio iban a colaborar, y salieron, y una publicación en la dotación de cédulas de documentos, de acta de nacimiento para dominicanos que tienen cosas tardías y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Digo, ¿y esto? La Junta, eso salió la noticia, la Junta no la dejó pasar porque autorizó, sale con una publicación diciendo, nosotros somos los únicos que tenemos esa capacidad, esa calidad, lo que estamos constitucionalmente. Por eso digo, el que mucho abarca, mucho aprieta. Ahí tuvo Ministerio de Interior, Faride, que echar para atrás y decir que no, desmintiendo
que hubiesen llegado a ese acuerdo cuando salió la foto, los notarios esos que quisieron buscar una chamba ahí, una picada, y que colaborar con el Ministerio de Interior para dotar de documentos. Usted no tiene que dotar a nadie. ¿A quién le dio a usted esa facultad? Pero Farideh, a ti tampoco te dieron esa facultad, ni la tenías. Claro, luego sale y desmiente, dice, no, nosotros nada, claro, reconocemos que es la Junta, porque la Junta es la única autorizada constitucionalmente. Y a eso me refiero cuando digo de querer correr más que la pelota. Y es la primera vez que me refiero a algo de lo de Farideh. Los policías andan llevándose, agrediendo a los ciudadanos, andan vendiendo siempre muchas estadísticas y ese tipo de cosas. Y yo creo que lo que hay es que mandarle una señal diferente, adecuada, liderazgo de cómo es que tienen que comportarse, etcétera. Pero nada, vean ustedes cómo esos temas ocupan el espacio de la prensa y son trascendentes, porque tienen trascendencia en el largo plazo. Imagínense ustedes que se hubiera quedado callada la Junta, que el Ministerio de Interior está dándole papeles, vamos a decirlo así, papeles, porque no sería acta de nacimiento, serían papeles con unos notarios por ahí, a gente que anda por ahí diciendo los haitianos, ahorita se mete todo lo haitiano y todos los grupos esos, de los cuales ella es muy en llave, por cierto, y siempre lo ha sido. Y si fuéramos a buscar hacia atrás declaraciones de ella, no lo haremos. Tenemos cariño, respeto, todo lo que uno pueda decir, pero el mensaje, vamos a ver si sacamos algo positivo de este comentario, el mensaje es a la funcionaria pública, y yo fui funcionario y fui asesor durante muchísimos años de funcionarios públicos. Asesor de funcionarios públicos, que no se puede correr más que la pelota. Y hay otro refrán que dice, vísteme despacio que voy deprisa. Hay decisiones que hay que pensarlas, sopesarlas, analizarlas, conversarlas con sus allegados. Pero si tus allegados lo que son limpia polvo, entonces dedícale un tiempecito a oír comentarios de personas que por lo menos son objetivas y usan el sentido común y la racionalidad para hacer las críticas. Es cuanto. Bueno, ayer se anunció con el presidente en una cosa que se llama Comité Sectoriales de la Iniciativa Meta 2036. Hasta el 2036 el presidente hablaba de duplicar el Producto Interno Bruto y se reunieron con sectores y hablaron de cosas que hay que hacer para llegar a eso. Dice el presidente que al menos hay un 20, un 25% de eso que se planteó, eran 1000 y pico de temas en esa gran estrategia que pueden ser ejecutados inmediatamente. Ahí dieron opiniones, por ejemplo, Manuel Estrella para el sector inmobiliario dijo que hay que, la normativa actual, crean cuello de botella, eso hay que alinearlo, la legislación, el financiamiento, la voluntad política y la planificación técnica. Revisar la ley de alianza público-privada, pensé que eso está funcionando bien. Y habla también del incremento sostenido de la inversión pública. Mire, ¿cómo vamos a duplicar el Producto Interno Bruto al 36 si nosotros lo que estamos es cubriendo el gasto corriente con endeudamiento? Porque los ingresos corrientes no alcanzan para pagar el gasto, lo que estamos gastando. Si la inversión pública, incremento sostenido de la inversión pública, cuando la inversión pública en estos 4 años, 5 años que va de la administración del presidente Fernández, ha sido de la más baja históricamente. ¿De qué estamos hablando de 2036 que vamos a duplicar nada? Si el crecimiento del Producto Interno Bruto de este año va a ser 2.4, 2.5%, si acaso. Entonces, obviamente hay muchos temas que no está mal, que incorporar tierras agrícolas mediante presas, reservorios y sistemas de riego, pero eso es inversión de capital.
Ampliación de la producción, mejora procesos productivos para el secado de cacao. Hay cosas que se pueden hacer, pero proponernos, no está mal que nos pongamos objetivos, pero uno tiene que hacer lo que le corresponde. Está muy bien mirar en el largo plazo, pero como decía John Maynard Keynes, el brillante economista, en el largo plazo todos estaremos muertos. Sin embargo, evidentemente, las planificaciones se hacen de corto, mediano y largo plazo. Pero está bien que miremos en el largo plazo, nada mal con relación a eso. Ahora, en el corto, ¿qué estamos haciendo en la práctica, en la realidad? Porque podemos escribir, poner papeles. Miren el caso del presupuesto de la República de Colombia, lo que iban a hacer en el botánico. Es verdad que lo iban a intervenir, se iban a llevar un pedazo. La población se para, la población se riega, dice no. Es verdad que hay que ampliar ahora, le van a comprar lo de aquel lado, pero eso era lo que tenía que haberse previsto mucho antes. Que con los dineros de la Aerodón, que sí, que se buscaron, que se gastaron, que si no, que si por aquí, que es por aquí. A la población al final lo que hay que es responderle con transparencia. Pero podemos vender ilusiones, sueños. Eso es como lo que decía ayer, les ponía yo. Ahí está Trump diciendo que a la Unión Europea, que si no invierten los 600 mil millones de dólares que se comprometieron, que hicieron el acuerdo, que anunciaron, un acuerdo de intención es básicamente, con la parte del 15% de los aranceles, que al final lo van a pagar los americanos. Porque ese es el tema, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, que los 600 mil millones que va a invertir la Unión Europea en Estados Unidos, 500 mil millones que va a invertir Japón en Estados Unidos. Y Japón dice, yo no he firmado eso en ningún sitio. Y Japón invierte. Y la Unión Europea invierte. Explíqueme. ¿Usted entiende? No, invierten las empresas europeas, son 27 estados, con sus políticas, con sus objetivos. Y si yo tengo un proyecto interesante que me va a dar una rentabilidad de 10 en Estados Unidos, y tengo capital disponible para coger un apalancamiento, un leverage, un financiamiento, ¿verdad?, del 75% de ese proyecto y 25% de equity, de inversión, de capital propio, y tengo un proyecto que analizo, el mismo proyecto, lo mismo. Yo voy a producir lo que sea, ponga cualquier cosa que se produce, lo vamos a producir en Estados Unidos, y hago mi estudio de factibilidad y me dice que ese proyecto me va a dar una rentabilidad de 10. Impuestos incluidos y todo lo que usted quiera. Estudio de mercado, todo, ¿no? 10% me va a dar. Pero ese mismo proyecto, para producir eso mismo, si yo lo hiciera, ¿en dónde? Cualquier otro lugar, coja, México, República Dominicana, España, en cualquier otro sitio, me va a dar una rentabilidad de 15. Yo no voy a ir a invertir en los Estados Unidos. Yo voy a invertir donde me produzca 15. Todos los valores iguales, ¿no? Ceteris paribus, como decimos los economistas. Ceteris paribus, en igualdad de condiciones. Riesgo allí, aquí, acá. Entonces, no es verdad que la Unión Europea va a invertir 600 mil millones y la Unión Europea tiene dinero para invertir. La Unión Europea no invierte, invierte en las empresas. Y las empresas tienen una junta de directores, un board of directors, que los eligen sus accionistas, sus stakeholders, sus shareholders, los dueños, los accionistas. Empresas que se cotizan, cotizan abiertas en la bolsa. Cuando usted ve que yo abro aquí, que digo el Dow Jones, esas son las 30 principales industrias. Que si Boeing, que si IBM, que si Citibank, que si Intel, que si Apple, que si aquella, que si Shell, que si Chevron, que si... ¿Te entiendes? Que es McDonald's, que es Walmart, etc. Entonces, cada empresa de esas tiene una junta de directores que aprueba los planes de desarrollo y de inversión y de expansión. Y si esa inversión me va a una rentabilidad, pues la hacemos. Pero no es la Unión Europea que invierte. ¿Y quién ha dicho? Tú vas a decir a una empresa, ve para los Estados Unidos porque tenemos un acuerdo con Donald Trump. Eso es para los periódicos, para tener un titular de primera plana. Miren aquí, como ahorita vamos a ver. Entonces,
Asimismo está estos temas que nosotros estamos manejando aquí, muy bonito, 2036, vamos a duplicar, etcétera, etcétera, pero ayer decía el presidente, vamos a invertir 2.7, vamos a llegar a 2.7 del Producto Interno Bruto, que está todavía por el suelo. Pero miren cómo lo plantea él ayer en la entrevista en el Grupo Corripio. Vamos a cerrar con 2.7. 2.7 es para pedir perdón. Que hemos invertido. No es verdad, absolutamente nada de eso. Ni siquiera. Entonces, está bien que se amplíe la parte de aquí para allá, izquierda, no tocando el botánico, y si eso implica más inversión, que se invierta. Porque lo que se ha estado haciendo es gastándolo en gasto corriente, gastándolo, no invirtiéndolo. Entonces ayer anuncia el presidente, hay gente criticando, anuncia inversión de 4.000 millones para aceras y contenes, con ahorro del gobierno. Yo no sabía que el gobierno tenía ahorros, porque lo que le falta es inversión. Pues eso es, en lugar de estar guardando dinero, lo que debió haber hecho inversión. Si va a invertir esos 4.000 millones de pesos que le van a dar todos los ayuntamientos para que hagan aceras y contenes, ande el ayuntamiento del distrito rompiendo las aceras hasta que están bien, porque donde hay que romperlas es donde están mal, y las que hay que hacer es donde no hay. Pero bueno, al menos, esto es algo. Pero todavía no es 2.7. Ayer veíamos al coordinador de la Cátedra de Economía de INTEC señalar que vamos a tener 2.2. Y a Jaime Aristi. ¿Cuál ahorro del gobierno si nosotros lo que tenemos es un déficit intrínseco, que los ingresos no alcanzan para los gastos corrientes? ¿De donde el presidente sale diciendo que tenemos ahorro? Son cosas incongruentes. Pero obviamente que se le van a destinar entre 3 y 4 millones, ¿cuántos? 3.5, 4 millones a todos los ayuntamientos para que hagan 3.4 millones de pesos. Eso está bien, y que habrá otro plan posterior para noviembre con nuevos recursos, son los recursos son los que están en el presupuesto. Me parece que se está inventando mucho aquí. Para la construcción de obras como cementerio, funeraria, mercado, matadero. Los ayuntamientos tienen unas partidas correspondientes para esos fines. Pero bien, yo no sabía que teníamos nuevos recursos, pero fíjense ustedes, el presidente plantea que tenemos nuevos recursos. La DGI informa que tendríamos, vamos a esperar a noviembre, nuevos recursos, que tenemos un ahorro, que por eso se va a hacer. ¿Cómo que tenemos un ahorro si lo que tenemos es un déficit presupuestario? Si recaudamos 16, tenemos gasto por 19. Si los gastos corrientes superan los ingresos corrientes, o sea, lo que se recauda mensualmente por aduana, por DGI, que recaudó, con todo y eso estamos recaudando más dinero, porque el problema, como le decía ayer y le he venido repitiendo en estos días, y lo dice el CRES, y lo dice Magín, y lo escribía Magín, y lo escribía Andy Dawager, y lo escribe Jaime Aristi, y lo editorializó ayer en estos días Diario Libre diciendo la República Socialista o algo así se tituló. Porque obviamente el gasto corriente se ha disparado porque tenemos subsidio eléctrico, subsidio a los combustibles, subsidio al Papiame 1, subsidio al Patipamí, subsidio cuando hay Semana Santa, subsidio cuando hay el Día de la Madre, subsidio cuando hay las cosas que andaba repartiendo por ahí, Gloria Reyes y Tony Peñaguaba, unas tarjetas, las tarjetas Solidaridad, que ni sé cómo se llaman ya. Todo eso, obviamente, no alcanza. No hay cama para tanta gente. Pero miren ustedes, la Dirección General de Impuesto Interno, ya habíamos 472 millones, 72 mil millones, lo habíamos visto en estos días, pero eso era a junio. A julio ya DGI recauda 548 mil millones de pesos, 76 mil millones en el mes de julio, superando en 7 mil y pico de millones, 11 puntos porcentuales, 11% de crecimiento el mismo periodo del año pasado. El gobierno no ha tenido problemas recaudando dinero.
ayer que comentábamos ayer, cómo han incrementado los ingresos del gobierno de parte de los asalariados, de nosotros, los que pagamos impuestos, de los que nos retienen, que las empresas actúan como agentes de retención, que debieron habernos indexado el salario y estamos pagando de 34,000 de 34,000 y 51,000 pesos. Esa diferencia, como 17,000 pesos, estamos pagando impuestos sobre ese monto que no debiéramos, porque si se indexara, fuera entonces la parte no imponible, que no paga impuestos, de 51,000 en adelante. Pero así se perjudican los ingresos del Estado. Pero no se preocupan cuando se perjudican los ingresos de nosotros los asalariados. Entonces hay unas cosas que no encajan. Pero nada, ahí está. 548,000 millones. 11% de crecimiento comparado con lo mismo del año pasado en el primer semestre. Entonces no debe quejarse para nada el gobierno. No debiera. Pero sí. Decía Jaime Andy en un artículo en estos días o una entrevista que tenemos 14,000 pensiones especiales otorgadas este año, porque yo vi por ahí que eran como 82,000, una cosa así. Se van 5,000 millones nada más en pensiones especiales, pero 14,000 de personas que ni siquiera nunca trabajaron en el Estado. Y hay cantidad de personas que tienen 30 años en el Estado que no se pueden pensionar. ¿Ustedes saben por qué? Porque el salario que ganan no le alcanza para nada y si se pensionan le van a reducir la proporción y además, le alcanzaría mucho menos y además entonces no tendrían seguro de salud y por eso no se pensionan. Y esa situación de las cosas que debieran tratarse de buscar solución. Entonces nos podemos enfocar en cosas de largo plazo, muchísimo. Bueno, vamos ahora, ahí anunciaron que van a poner que unos reactores nucleares en la luna. No es locura, eso debe ser los locos de Trump ahí inventando porquería. Cuando hay cosas terrenales, cosas corrientes del día a día, cotidianas, de los que comemos con sal, de los que caminamos en las calles, que no se resuelven. Las obras públicas languideciendo, no hay reparación, no hay dinero. Pero ahora le vamos a dar 4,000 millones para aceras y contenes. Como que esa es una cosa de prioridad. No, eso es politiquería. No es que esté mal porque tenemos una inversión pública en el suelo. Si se le dieran esos 4,000 millones y se recogieran todas las obras que están pendientes y también se les dotara de recursos, pero lo estamos gastando. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.